Hoy vamos a aprender cómo hacer un detalle, una guía mecánica de algún aparato como este que estamos viendo aquí. Y vamos a ver cuál es la diferencia o cuáles son las ventajas entre hacerlo con una vista 3D como esas de aquí o hacerlo directamente con un montaje desde Revit. Para empezar hay que ver cómo se crean los montajes. Para crear un montaje, digamos como de este elemento que es una cisterna, lo que tenemos que hacer es poder entrar a una de las vistas en 3D donde se puedan ver todos los elementos. Para esto puedo seleccionar un elemento y apretar BX para que me aparezcan los elementos. Como hay muchos elementos que no quiero ver, por ejemplo estos niveles, sí, puedo apretar HC para ocultar la categoría, ir limpiando los elementos que no quiero ver. En este caso, ese de aquí es un registro que lo voy a ocultar con HH temporalmente y se me pone todo esto en azul porque lo puedo restablecer. Y aquí están esos elementos que me gustaría poder incluir en mi vista. Ahora voy a seleccionar todos estos elementos y en la parte superior puedo ver este símbolo que me dice crear montaje. Me está marcando aquí que no puedo incluir este ya que lo tengo dentro de otro montaje. Me está diciendo que no es permitido, lo voy a decir OK. Y me va a pedir que le dé un nombre y una clasificación. La clasificación yo la voy a dejar en acceso de tuberías y le voy a poner por nombre cisterna. Ahora al mismo tiempo que hago esto voy a apretar HR para ver todos los elementos que ya tenía. Lo voy a poner en vista isométrica y tal vez lo voy a poner de esta manera, o bien puedo venir acá en la caja de referencia y yo tengo una caja de referencia de la cisterna para poder verlo. Voy a guardar la vista por defecto. Yo tengo un atajo para guardarla con --1 y le voy a poner cisterna vista isométrica. Y dice que ya lo había creado, entonces ya tengo aquí la cisterna vista isométrica de este lado que se creó con esta misma. La única diferencia es que aquí yo le di una plantilla que ya tengo aquí configurada y ya tengo todos estos elementos listos para poderlos agregar en un plano. Voy a crear un plano nuevo plano, voy a dar a aceptar y voy a agregar mi cisterna de vista isométrica que se encuentra en este navegador. Voy a cambiar aquí la escala, por ejemplo 20, y de igual manera los montajes se colocan en la parte de acá abajo. Voy a ir al que dice cisterna y veo que no tiene ese más. Para poderlo crear solo es necesario tocarlo. En cuanto lo toco, aquí me dice editar montaje. De hecho, si yo quisiera tocar la cisterna, ahora tengo que hacer un tap. Es una de las primeras cosas que pasa con los montajes que no pasa con las vistas. Cada que yo quiera seleccionar algo o etiquetar algo, tengo que apretar un tap para que vea el elemento. Le tengo que dar al montaje y le doy aquí en crear vistas. Aquí yo puedo ver una serie de vistas que puedo crear. Yo voy a crear ahorita la frontal, la derecha y la izquierda. Esa es una de las características que se pueden tomar como ventaja. Es que tengo vistas muy rápidamente de los elementos que yo quiero crear. De igual manera, si yo no los quisiera crear, tengo que darle suprimir y siempre las puedo volver a crear dando un clic, crear vista, y teniendo cuidado de que si yo ya tengo una vista izquierda y vuelvo a seleccionar la izquierda, pues me va a hacer una copia, un duplicado vacío de esa vista. Aquí tengo secciones, tengo tablas de planificación, incluso de cómputos solo de este elemento en específico. De igual manera puedo aplicar alguna plantilla que yo ya tenga establecida y empiezo a ver aquí uno de los primeros cambios. Es que yo en mi vista 3D que ya tengo acá puedo ver dónde está la ubicación de mi piso, puedo ver mi registro y en este de aquí no. Entonces si yo quisiera agregar el registro tendré que darle clic, editar montaje
añadir, pero como puedo ver no me sale ningún elemento que no está en el montaje. Yo me tendría que ir a una vista 3D, darle clic y como puedo ver estos elementos que están dentro del modelo los puedo agregar, pero si yo quisiera agregar algún muro que no esté en mi modelo, yo no puedo seleccionar archivos linkeados. Entonces al momento de que yo me regreso no tengo una referencia de mi piso, ya que eso se encuentra en mi archivo linkeado. Lo siguiente que voy a ver es que si yo genero otro elemento, por ejemplo, creo de aquí un elemento más, por ejemplo, una tubería igual a esta, le puedo dar aquí, crear similar. Y por alguna razón yo necesito esto, puedo ver que lo puedo editar desde el 3D que ya he creado y se actualiza aunque lo hiciera desde otra vista. Pero cuando vengo aquí, como se ha considerado como un elemento diferente, mi montaje ya no lo detecta. Entonces si yo hiciera alguna modificación tendría que entrar montaje por montaje para poder agregar otra vez, editar montaje, añadir, irme a un lugar 3D y por ejemplo aquí yo no lo veo y como estoy dentro de la edición pues no me deja seleccionarlo. Bueno, aquí sí que me deja seleccionar aquí, pero en caso de que yo no lo pudiera ver y quisiera ocultar algo ya no puedo ocultarlo, entonces tendré que darle cancelar, tendría que ocultar esto, seleccionar el montaje, editar montaje, añadir y seleccionar esos elementos nuevos. Entonces se vuelve un poco manual realizar cada uno de estos cambios cuando hay elementos nuevos dentro de los montajes. Otra de las cosas a tomar en cuenta es que no se puede formar parte de dos montajes al mismo tiempo. Por ejemplo, este montaje, si ven, no tengo este tubo de aquí al lado. Esto se debe a que yo tengo ya ese elemento en un montaje, que es este tubo de aquí. Este tubo de aquí es este tubo que pasa de lado a lado y es el que no me deja agregar en el montaje. Entonces si yo quisiera que apareciera lo tengo que quitar de uno de los dos tubos o tendría que cortar el tubo para que se pudiera ver. Entonces esa es una de las desventajas que tiene. Ahora vamos a ver cómo hacer el detalle de por ejemplo la toma domiciliaria. Para esto voy a ir aquí a la parte donde dice archivo, voy a ir a la segunda opción que dice crear o proyectos, ahorita que cargue. Le voy a dar aquí en nuevo, familia, y me voy a ir aquí a anotaciones. Me voy a ir a anotación genérica métrica y dentro de anotación genérica métrica voy a tener este texto, voy a quitar y voy a crear con esta parte de aquí una línea. Voy a crear el símbolo que yo quiera, en este caso yo voy a hacer un círculo y dentro de este círculo también voy a crear un texto de etiqueta. Este texto de etiqueta, como puedo ver, no tiene nada, pero me permite crear parámetros. Los parámetros voy a poner de ejemplar y le voy a poner número de detalle y que sea un entero, o inclusive lo puedo poner como un número para que me deje meter decimales. Es un parámetro de familia. Y voy a crear otro que sea de tipo texto que se llame texto de detalle. Voy a agregar solo el que dice número de detalle. Y para tener una mejor dimensión de cómo se vería, le puedo cambiar inclusive aquí a 2 dígitos para ver cómo se va a ver. Lo puedo cambiar que es en el centro y en el medio, va a ser más pequeño. Lo puedo poner aquí en el centro y le puedo dar colores o algo. Inclusive para que no se vea la parte de atrás puedo poner una región de máscara seleccionando las líneas y ya tengo una máscara para que no se vea hacia atrás. Lo voy a cargar en el proyecto. Yo ya lo cargué con una familia un poco más trabajada
Y ahora, ¿cómo la inserto? Para insertarla tenemos que ir aquí a anotar y aquí a símbolo. Y aquí pueden ver que yo ya lo puse con dos tipos, un detalle tinaco y tinaco 2. ¿Cuál es la diferencia de estos? Por ejemplo, aquí yo le puedo poner detalle de toma. No cambia ningún elemento, es un tipo diferente. Tengo la familia y yo creo un tipo, esto lo puedo crear también desde dentro de la familia. Pero como pueden ver, no hay nada que yo le pueda cambiar. Realmente es la misma familia. Si yo hiciera ahorita esto y luego cambiar el tipo a tinaco, es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué estoy creando una familia diferente para mi toma de cisterna que la de tinaco? Esto lo vamos a ver en un momento, así que no desesperen. Vamos a añadir una directriz. La vamos a dejar hacia un lado y vamos a dejarle una directriz hacia abajo. Vamos a empezar llenando los elementos que nos interesan, por ejemplo estos de aquí. Y para no volver a hacer este elemento, yo voy a ir copiando número 1 todas las veces que yo lo necesite. Por ejemplo, aquí estaría al revés. Yo querría hacia abajo, quizá porque se ve un poco mejor o tal vez un poco más cómodo. Lo voy a pasar para esa parte de acá abajo y ahora necesito uno para la parte izquierda, que puedo copiar y me lo puedo llevar también aquí a la parte izquierda. Puedo ir seleccionando todos los elementos, por ejemplo y tal vez la parte de arriba ya me queda un poco ajustada en el tamaño. Entonces lo voy a poner así. Me lo voy a estar llevando en todos los elementos que yo necesite, que yo considere necesarios para que se entienda bien este elemento. Y como pueden ver, todo tiene el mismo número. Esto en un momento lo vamos a cambiar y vamos a ver la importancia del parámetro que no metimos en la etiqueta de texto, el de texto. Entonces yo voy a empezar a numerar, por ejemplo, yo sé que este elemento que está aquí es el mismo elemento que tengo acá. Entonces yo lo voy a dejar como mi elemento 1, que estoy iniciando mi detalle, y también ese. Luego mi codo lo voy a tomar como mi elemento 2. Estas válvulas 3, aquí ya sé que este es una T, 4, y voy a ir numerando así cada uno de mis elementos. Voy a estar cámara rápida aquí para que sea más rápido. Una vez que estén numerados todos los elementos, vamos a empezar a llamarlos. Si yo le doy clic aquí, puedo ver que tengo este texto de detalles, que es el que habíamos creado, que no se agregó. Entonces no se va a ver, pero sí va a contener la información. Entonces yo puedo empezar a llenar mis elementos. Los puedo empezar a llenar desde aquí o posteriormente en una tabla que va a ser de cuantificaciones. Entonces aquí va a ser un adaptador PPR hembra con rosca, y vamos a poner aquí el mismo adaptador. Vamos a poner aquí una válvula de alivio. Vamos a poner esta válvula de sedimentos. Vamos a poner aquí una válvula también de esfera.
De igual manera en esta. Vamos a ponerle medidor y así vamos a seguir con cada uno de los elementos que están aquí. Una vez que ya los tengamos, vamos a venir a esta parte que dice vista, tablas de planificación, bloque de notas. Y aquí nos va a decir de qué notas vamos a hacer. Esta familia que yo tengo aquí la llamé etiqueta número de detalle, entonces es lo que voy a hacer y le voy a llamar como elementos de toma y le voy a agregar el tipo, número de detalles, texto de detalles. Estos dos son los que se crearon dentro de la familia. Y el tipo me va a servir para este filtro. Ahora, cuando yo creo esto, si pueden ver, hay muchos que más de los que yo creé. Ahora, cuando yo me regreso aquí a mi plano, ya tengo aquí en mis tablas de cuantificación elementos de toma. Pueden ver, están muchos elementos en mi toma. Para que no tenga tantos elementos, yo puedo ir aquí al filtro y le voy a decir que el tipo es igual a detalle de toma. Y ahora sí, ya no tengo tantos tipos y mi tabla también ya está un poco más pequeña. Ahora este tipo pues yo no lo quiero ver porque la verdad solo me servía como filtro, entonces yo le puedo dar clic derecho, ocultar columna, puedo hacer más pequeño esto y empezarle a dar formato. Lo puedo hacer desde aquí, desde el formato, para darle aquí por ejemplo el número de detalle y decirle que va a estar en el centro, que va a ser horizontal. Le puedo jugar un poco la apariencia y aquí con líneas que yo tengo, por ejemplo líneas anchas, la vacía. Puedo empezar a jugar con los elementos que yo tengo aquí para que se empiece a ver de la manera que a mí me gustaría que se vea. Y como pueden ver, tengo aquí 2, 2, 1, 1. Para cambiar esto, voy a cambiar aquí a detallar cada ejemplar. Y ahora yo tengo estos elementos juntos. Eso es porque no los he clasificado. Los voy a clasificar por mi número de detalle. Y así ya también los tengo ordenados. Tengo una tabla más pequeña y ya me está diciendo qué tengo de mis elementos de este lado. De igual manera lo podría hacer aquí. Es una vista 3D. Pero si yo quisiera aquí en la vista, en anotar, agregar un símbolo, veo que en el 3D no se puede. Entonces este tipo de elementos yo tendría que crear otra vista haciendo una sección, y para que no se me vieran los planos tendría que hacer algún elemento de filtro para que me quitara esa sección, o dentro de una vista de llamada generar la sección para que no se vean mis planos. Por otro lado, pues me generaría más elementos de este lado, que serían vistas adicionales, que tengo que valorar si me importa o no tenerlas, y que esas de aquí ya sé a qué le pertenece cada cosa sin tener que estar ensuciando mi navegador de proyectos. Entonces serían algunas de las ventajas. Recapitulando, si se hace con vistas, ya sea 3D o 2D, se pueden agregar elementos vinculados, se actualizan automáticamente solos, tienes una representación localizada, por así decirlo, porque tienes un contexto. Pero en caso del 3D no se puede hacer un detalle como este de los elementos de una toma. Se tendría que etiquetar elemento por elemento y se tiene que poner un poco más de tiempo en nombrar los elementos de las familias, ya que si no los tienes bien nombrados, pues no van a salir como estos de aquí, de válvula de esfera. Tienes que crear las etiquetas. Y por otro lado, la guía mecánica
pues te permite usar una sola etiqueta para todos los elementos, ya que unas son de tubería, otros son de uniones, otros son de otros elementos que son como estos, que son de accesorios de tubería. Y entonces tengo que crear 3 etiquetas diferentes, o 4 o 5 las que tenga, y de este lado solo voy a ocupar una. Ahora, si yo quisiera representar aquí el nivel del suelo, tendré que usar una línea de detalle para representar el suelo, que obviamente pues esto no va a estar actualizado automáticamente ni con los elementos. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle ahora un hatch, pues tendría que usar un hatch directamente, que se llaman regiones aquí en Revit, y tendría que crear el tipo, ponerle como quiero que se vea, por ejemplo aquí para la tierra, los colores que yo quiero que tenga, por ejemplo para la tierra, digamos este café con un fondo gris. Pero lo tendría que hacer manualmente. Ahora también se ve un poco más mecánico que este elemento de acá. Este se ve muy bien, pero no se ve tan mecánico. Entonces ahí se tendrá que valorar cuál es el que se quiere poner entre uno y otro. Entonces díganme si quieren en los comentarios cuál prefieren ustedes, y si ustedes conocen alguna otra forma de agregar quizá los elementos de los archivos vinculados en ese tipo de detalles, o de cómo poner símbolos como estos en los elementos 3D.